¿Alguien necesita alguna aclaratoria o algo al respecto? Parece que no. Bueno, bien, gente, hago una especie de repaso de lo que vimos hasta ahora de espacios métricos, ¿no es cierto? O sea, nosotros empezamos el contenido un poco, o sea, luego de lo que fue ecuaciones diferenciales y series de Fourier, empezamos a ver algo llamado espacio métrico. Espacios métricos. Básicamente, en los espacios métricos que nosotros consideramos, establecemos, o habíamos dicho que establecíamos el concepto de distancia entre dos elementos, eh, vamos a llamarlo así, A y B, donde A pertenece formalmente a R a la N y B obviamente también pertenece a R a la N. Habíamos dicho que la métrica no es otra cosa que la sumatoria de los A sub I menos los B sub I elevado al cuadrado raíz cuadrada. Básicamente el valor positivo que obtenemos de calcular la raíz, o sea, lo que técnicamente se llama el valor aritmético. Por lo tanto, esto que está acá no es otra cosa que un número que pertenece a los reales, que eventualmente puede ser cero y que siempre es un número real positivo, y que eventualmente es cero siempre y cuando A sea igual a B, vector, ¿no es cierto? Decimos vector, decimos punto de R a la N o vector de R a la N como sinónimos de alguna manera, ¿no es cierto? Hasta ahí eso está claro, ¿no es cierto? Obviamente, todo esto que estoy diciendo yo es válido para n igual a 1, n igual a 2, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso básicamente es así. Todo lo estudiado o aprendido en la geometría analítica, de alguna manera, o sea, todo lo visto en álgebra y geometría analítica, también están relacionados con una métrica llamada métrica euclídea, ¿no es cierto? En general, consideramos al punto A de R a la N, que tiene una norma que ustedes la asocian con la longitud del vector, o módulo, y que básicamente nosotros lo habíamos descrito formalmente como esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que básicamente lo entendemos como la distancia que hay del punto A hasta el vector nulo de nuestro espacio métrico que estamos considerando. Básicamente es esto lo que habíamos terminado por declarar. Bueno, luego lo que terminamos por hacer básicamente es, podemos decir así como describir conjuntos en R a la N. Y un conjunto en R a la N que nosotros habíamos introducido y que se ocupa mucho, es lo que formalmente habíamos llamado como entorno, uno de ellos, ¿no es cierto? Entorno, o a veces también aparece con el nombre de bola, y básicamente nosotros habíamos utilizado, o por lo menos les propongo utilizar, a la definición formal del entorno del punto A de amplitud delta como al conjunto de todos los vectores X
que pertenecen obviamente a R a la N con la condición de que la distancia que hay desde cualquier vector X a A es menor que delta. Y básicamente es esto lo que hacíamos. Y habíamos visto que cuando estábamos en n igual a 1, esto no era otra cosa que decir el entorno de el punto A o número A, que es exactamente lo mismo que decir vector unidimensional, amplitud delta, como todos los X que pertenecen a reales, con la condición de que la distancia que hay desde X hasta A, o sea, el valor absoluto de X menos A, sea menor que delta. Cuando estábamos, por ejemplo, en n igual a 2, decíamos entonces que nuestro vector, por así decirlo, era el, por ejemplo, AB, y la amplitud del entorno era delta. Entonces nosotros decimos que, por una cuestión de costumbre, todos los pares ordenados X e Y que cumplan la condición de que la distancia del par ordenado XY al AB sea menor que delta, y eso lo reflejamos como X menos A elevado al cuadrado más Y menos B elevado al cuadrado, raíz cuadrada, menor que un cierto delta. Bueno, si estábamos en n igual a 3, también hablamos del entorno de un punto, que lo podemos simbolizar como ABC, de amplitud delta, de forma tal de que está constituido por todas las ternas ordenadas X y Z de números reales, con la condición de que, bueno, lo escribo, X menos A elevado al cuadrado más Y menos B elevado al cuadrado más Z menos C elevado al cuadrado, raíz cuadrada, sea menor que delta. Hasta ahí estoy haciendo un ligero repaso de un concepto básicamente llamado entorno. Obviamente esto se puede generalizar para n mayor que 3, por supuesto, etcétera, etcétera, y tengo definido el concepto de entorno, siempre en términos de la métrica euclídea que estamos considerando, ¿no es cierto? ¿Alguna consideración al respecto? Bueno, obviamente esto en términos gráficos, lo recuerdo a ustedes que se constituía como las cosas que están, o sea, X está alrededor de A hasta un máximo lejano delta y hasta un máximo lejano menos delta a la izquierda, o sea que este lugar que está acá es el A más delta y este lugar que está acá es el A menos delta. En el espacio bidimensional, nuestro problema es simplemente pensar que el par AB está acá en una cuestión didáctica, en el semiplano positivo, por decirlo de alguna manera, por una cuestión didáctica nada más, y el entorno no es otra cosa que el conjunto de todos los puntos que vistos gráficamente corresponden al interior de una circunferencia, del radio delta. Bueno, acá en n igual a 3 estamos hablando del interior de una esfera, donde a lo mucho el radio máximo que adquiere esa esfera es delta, ¿no es cierto? Eso quedó claro, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Otro conjunto u otro contexto que habíamos visto, por ejemplo, era el de intervalo. Otro conjunto que habíamos visto era el de intervalo, donde en n igual a 1, intervalo coincide con entorno, pero en n igual a 2, intervalo no es otra cosa que el conjunto I, por decirlo de alguna manera, formado por todos los pares ordenados X y Y, con la condición, por ejemplo, que supongamos que el número A es menor que X, menor que el número B, y al mismo tiempo
el número C es menor que I, menor que el número D. Y esto, básicamente, en términos gráficos, se constituye, vamos a tomarlo así, voy a trazar directamente en el primer cuadrante, y voy a indicar que este pequeño rectángulo de bordes punteados, por la razón de que estoy considerando desigualdades que no contemplan la igualdad, y estamos hablando de que esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, y estamos hablando entonces de todos los interiores, todos los puntos que son interiores a ese rectángulo. Pues para el caso de n igual a 2, para el caso de n igual a 3, se trata de un paralelepípedo, n igual a 3, o sea, esto para nosotros se llamaría un rectángulo, y para n igual a 3 se trataría de un paralelepípedo, o que en el criollo básico lo llamaríamos como una especie de caja de zapatos, de alguna manera. También habíamos hablado de los conjuntos acotados, o sea, hablamos en líneas generales, hablamos de conjuntos acotados. ¿Se acuerdan de que los conjuntos acotados pueden siempre estar encerrados por un conjunto mayor? O que la distancia entre dos puntos cualesquiera del conjunto siempre es menor que un número k prefijado. Y obviamente hablamos de un concepto que sí es importante, que se llama punto de acumulación. Todo dije, punto de acumulación de un conjunto. Vamos a llamarlo C al conjunto, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos que A, en líneas generales, es punto de acumulación si pertenece o no pertenece a C, pero en todo entorno de A existen al menos un punto de C. Esa es básicamente la condición de punto de acumulación. En otras palabras, nosotros de alguna manera decimos que X es punto de acumulación del conjunto C, es punto de acumulación de C, si para todo epsilon, obviamente positivo, existe, vamos a llamarlo así, existe X, que pertenece o no pertenece a C, vamos a llamarlo así, que pertenece o no pertenece a C, al conjunto C, tal que en el entorno reducido de este número X de amplitud epsilon, existe X que pertenece a C. Básicamente es eso lo que termino por decir, en definitiva, ¿no es cierto? Básicamente es así. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué era lo que significaba la X con el palito arriba? Y lo simbolicé simplemente, en vez de que me olvidé de escribir la flechita. Ah, perdón, ya entendí. Bueno, se entiende, ¿no es cierto? O sea, yo estoy generalizando para espacios n dimensionales. Entonces, en algunos textos ustedes se encuentran con que
a un elemento que pertenece a un espacio n-dimensional, en general a veces lo simbolizan con una flechita arriba, a veces lo simbolizan con una letra en negrita, a veces no lo simbolizan de ninguna manera en particular, porque se sobreentiende de que estamos tratando con elementos que pertenecen a espacios n-dimensionales y por lo tanto quedan caracterizados por NU+ de elementos ordenados, y en donde básicamente nosotros tratamos la mayor parte de nuestros problemas para duplas o triples o tripletes, por así decirlo, que corresponderían a n igual a 2 y a n igual a 3. Básicamente nos circunscribimos a trabajar bajo esas consideraciones y generalizamos todos nuestros conceptos, ¿no es cierto? Bueno, también hablamos de lo que se llama punto aislado, que sugiero que le peguen una leída, punto exterior, punto frontera, que tienen un contenido bastante intuitivo en términos de su interpretación de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Obviamente, cuando identificamos la frontera de un conjunto, y si la frontera de un conjunto pertenece al conjunto, nosotros hablamos de que ese conjunto es cerrado, de allí está entonces de que hablamos de conjuntos abiertos, o hablamos de conjuntos cerrados, y en general, cuando un conjunto es acotado y cerrado, hablamos de un conjunto compacto. Básicamente hablamos de eso, ¿no es cierto? O sea, conjunto compacto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hice un pequeño repaso de más o menos todo lo que pudimos haber hablado y lo que pudieron haber visto tal vez con Gustavo haciendo algunos problemas o algo por el estilo. No sé si empezaron a hacer ustedes algunos problemas de esta naturaleza, puede que sí, puede que no. ¿Alguna pregunta? ¿Referido a algún problema en particular? ¿Alguna duda? Parece que no. Por mi Bien. parte, no. Bueno. Yo tampoco tengo. Sí, escucho. No, yo tampoco tengo dudas, de verdad. Ah, bueno. Perfecto, listo. Me parece bien. La sugerencia mía es pensar. Básicamente piensen, ¿no es cierto? Bueno, obviamente después cuando se empiezan a caracterizar conjuntos de puntos, en realidad lo que se termina por es desarrollar algunas ideas referidas a algunas superficies. Por lo tanto, hablamos de conjuntos. Cuando hablamos de superficie, hablamos de conjuntos que están, que están incluidos en R a la 2 o incluidos en R a la 3, ¿no es cierto? Básicamente es eso lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí aparecía el concepto de hipérbola, hiperboloide, el concepto de paraboloide, y una serie de consideraciones gráficas que venían ya tomados de la mano de lo que habían desarrollado ¿cómo es en álgebra y geometría analítica, e incluso se comenzaba a tomar algún tipo de estrategia para poder representar gráficamente alguna de las superficies, ¿no es cierto? El concepto de la representación gráfica, apelando a intersección con planos coordenados,
buscando la intersección con, o buscando una intersección particular que da vida a lo que se llama curvas de nivel, como para poder hacer algún tipo de búsqueda gráfica. Obviamente todo esto referido a situaciones que a lo sumo tendrán una complejidad que está puesta en R a la 3, dado que en R a la 4, R a la 5 o en R a la n con n mayor que 3, las cosas ya no son dibujables, ¿no es cierto? Luego apelamos a alguna idea de definir un campo escalar, y como campo escalar básicamente nosotros dimos ideas a algo que en general por ahí se la llama función de dos variables, que es el caso más generalizado que tomamos, y el concepto de función es exactamente el mismo concepto de análisis 1, o sea que desde el punto de vista formal, el concepto de función se preserva desde lo que conocen ustedes de análisis 1, y básicamente para nosotros el concepto de función involucra una relación entre un conjunto A y un conjunto B, de modo tal de que existe una forma específica de relacionar un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B, y a eso nosotros le llamamos relación funcional de A en B, y prohibimos que ocurra una situación, por ejemplo, de esta naturaleza, o sea, esto queda prohibido, ¿no es cierto? Básicamente a esto nosotros llamamos función expresado en términos gráficos, ¿no es cierto? Bien, y por ejemplo, habíamos visto un ejemplo, vamos a decir así, un ejemplo de una función, por ejemplo, del vector, vamos a llamar del par ordenado XY, ¿no es cierto? Porque estoy hablando de que tengo un vector que está definido por un par ordenado XY, entonces yo tengo una función de la variable X y de la variable Y que relaciona el conjunto A con el conjunto B, y es obvio que estoy diciendo de que A está incluido o es igual a R a la 2, y el conjunto B está incluido o es igual a el conjunto de los reales. Básicamente es eso lo que estoy diciendo. Y por ejemplo, digo que f de xy es igual a, pongámosle así, 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Este sería un ejemplo, básicamente, de algo que depende de dos variables. Un ejemplo, otro ejemplo parecido, otro ejemplo del mismo tenor, por así decirlo, pero que tiene tres variables, involucraría una f de x y z. Estaríamos hablando de un vector de tres componentes. Obviamente estaríamos hablando de un conjunto A o un conjunto B, y nuevamente digo que A estaría incluido en R a la 3 y el conjunto B estaría incluido, es igual al conjunto R. Y por ejemplo estaría hablando yo de f de x y z igual a, y fíjense que utilizo una estructura analítica un poco parecida a la anterior a propósito, menos z al cuadrado, y obviamente lo único que hice fue tomar la misma función anterior para mantenerme en el ejemplo y considerar una variable más en el problema. Solamente que esto, de alguna manera da vida a decir que W es igual a f de x y z, y por lo tanto entonces existe un conjunto ordenado x y ZW que pertenece a R a la 4, y por lo tanto, bajo esta condición, puedo decir que f de x y z, desde el punto de vista geométrico, no es graficable, ¿no es cierto? O por lo menos no tengo la posibilidad de representarla totalmente, mientras que en esta situación estoy diciendo yo que z es igual a f de xy. Entonces acá estoy dando vida a una terna ordenada, x y z, con la condición de que z es igual a f de xy, y esto obviamente pertenece a R a la 3, y esto sí es graficable, ¿no es cierto? Esto sí es representable.
Esto sí es representable. Y habíamos visto nosotros que apelando a la intersección con los planos coordenados, intersección con superficies de nivel determinados, habíamos encontrado que la representación gráfica de esto es en el espacio tridimensional representado en forma de perspectiva, como yo estoy considerando acá mi situación, a algo que es visto desde el primer octante como, obviamente se prolonga hacia abajo, algo como se prolonga hacia abajo, y de alguna manera lo que estoy diciendo es de que esto que estoy representando acá son curvas de nivel en el primer octante. La última curva de nivel visible sería la que corresponde a la intersección de la superficie con el plano XY. Y estoy hablando entonces de que esta superficie que está acá está significada por la condición de z igual a f de xy, que en este caso particular es igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y notarán ustedes obviamente de que z igual a 16 es el valor máximo que corresponde, o sea que este punto que está acá es el punto de coordenada 0016, que es evidente e identificable simplemente bajo estas condiciones. Y por lo tanto yo tengo una superficie que acá es vista en mi gráfico en el primer octante. ¿Alguien tiene alguna dificultad de pensar en estos criterios de representaciones gráficas y cosas por el estilo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Parece que no. Bueno, el otro concepto que luego introducimos a todo esto era el concepto formal de límite. El concepto formal de límite, me voy a poner por acá, el concepto formal de límite, y este concepto formal de límite me refiero a al caso particular para n igual a 2, ¿no es cierto? Como caso particular o situación particular, para empezar a hablar. Entonces, yo estoy hablando de un concepto que simbólicamente lo indicamos como límite cuando, por ejemplo, el par o vector xy tiende al par x0 y 0 de una cierta función f de xy, y digo que esto que está acá es igual a L, y este concepto, concepto formalmente, es verdadero si es que nosotros podemos demostrar de que para todo E existe un delta que en general es encontrable dependiente de E, tal que para todo, vamos a llamarlo así, xy, que pertenece a el conjunto, puedo llamarlo así, unión del dominio de la función f de xy, unión con el entorno reducido del par x0 y 0, de amplitud E, perdón, de amplitud delta, si todos los pares xy que pertenecen a la intersección del dominio con el entorno reducido de x0 y 0, si todos esos xy hacen que la métrica que hay entre los valores de f de xy y L sean menores que el número E. Bueno, si se cumple esta condición, entonces, o sea, de cumplirse esto, si se demuestra, vamos a escribirlo así, si se demuestra que
esto es verdad, entonces L es el límite funcional. Como la definición o postulado que yo estoy planteando acá involucra el entorno reducido, entonces estoy exigiendo que x0 y sub 0 sean siempre distintos de xy, ¿no es cierto? Eso queda claro, ¿no es cierto? Obviamente, recuerdan ustedes de que el entorno reducido del par x0 y 0, de amplitud delta, no es otra cosa que el conjunto de todos los pares xy con la condición de que la distancia de x a x, que la distancia de xy a x0 y 0 sea siempre menor que delta y mayor que 0. Por lo tanto, la condición de la métrica establecida acá es que x e y jamás sean iguales a x0 e y0, cuadrado, raíz cuadrada, menor que delta. Básicamente, recuerdan ustedes que es esto, ¿no es cierto? Bueno, la condición de límite se puede extender, el criterio de límite se puede extender a campos escalares de mayor cantidad de variables bajo la misma consideración. Lo único que cambia es el concepto de la métrica. Y en líneas generales, como acá tengo dos variables, esto se llama límite doble. Si tuviese, por ejemplo, tres variables, esto se llamaría límite triple. Simplemente por una cuestión, no sé, llamémosle así didáctica, si la quieren ver, como para indicar la cantidad de variables que entran en juego, ¿no es cierto? Pero básicamente esto es intrascendente. Simplemente el concepto de límite no es otra cosa que un juego de distancias entre el par ordenado x0 y 0, o el punto en cuestión, que es punto de acumulación. Noten ustedes de que x0 y 0 es punto de acumulación, es punto de acumulación del dominio de la función. Bueno, todo esto más o menos estuvimos hablando, palabra más, palabra menos, pero básicamente de todo esto estuvimos charlando. También aplicamos o apareció un concepto que se llamó, llamémosle así, un concepto nuevo, que se llamó límite reiterado, y que es bastante gráfico e interpretativo en el sentido de que le llamamos límite reiterado a el número L12, si es que existe, como el estudio del límite cuando x tiende a x sub 0, del límite cuando y tiende a y sub 0, de f de xy, y el límite 2,1, estoy hablando para el caso n igual a 2, ¿no es cierto? Porque si estaría hablando para n igual a 3, tendría 3 límites reiterados, ¿no es cierto? Pero bueno, es suficientemente ya complicado empezar a pensar de esta manera, pero simplemente lo menciono. Límite cuando x tiende a x sub 0, noten ustedes de que acá alteré el orden establecido, y hay un teorema por ahí dando vuelta que dice que si hay un teorema que dice que la condición necesaria para la existencia de el límite doble para el caso n igual a 2, ¿no es cierto? Y que lo llamo L en correspondencia a lo que había escrito acá como nomenclatura de límite, ¿no es cierto? Fíjense que yo la nomenclatura que yo utilicé acá fue L como la nomenclatura que utilizo para describir el límite doble, ¿no es cierto? Entonces la condición necesaria para la existencia del límite L es tal que
exista L12, que exista L21 y que L12 sea igual a L21. Es esa la condición necesaria. Pero no es suficiente. Por lo tanto, el hecho de que existan y sean iguales no es suficiente para decidir sobre la existencia del límite doble, y la condición necesaria y suficiente para decir que no existe el límite L es que exista L21, que exista L12 y que L12 sea distinto de L21. Esa sí es condición necesaria y suficiente, ¿no es cierto? Y creo que habíamos visto algunos ejemplitos en donde la cosa era que existía, que no existía, etcétera, etcétera. Pero en general todas estas cuestiones no son en general muy simples a desarrollarlas de una manera muy mecanizada. Hay que pensar un poco, ¿no es cierto? Otra situación que generaliza el problema de los límites era lo que habíamos llamado límite direccional, que no es ni un caso distinto, porque fíjense que de alguna manera esto y esto representa o corresponde a ciertos criterios direccionales. Si lo miro en términos gráficos, de alguna manera lo que estoy diciendo, y lo dibujo en términos didácticos, como que el par ordenado x0 y sub 0 está por acá. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que para la primera situación, x tiende a x sub 0, o sea que de alguna manera en los alrededores del par x0 y 0, cuando digo yo que x tiende a x sub 0, como dice acá, y luego, cuando y tiende a y sub 0, apelan a un criterio direccional bajo esta naturaleza, mientras que en la primera situación, lo reitero el dibujito acá de nuevo, me quedo con que tengo por acá el par ordenado x0 y 0, eje x, eje y, y fíjense que dice y tendiendo a y sub 0, entonces de alguna manera estoy apelando a una especie de criterio de esta manera, y luego apelo a un criterio de esta manera cuando x tiende a x sub 0, ¿no es cierto? Básicamente, fíjense que los límites reiterados de alguna manera obedecen a un criterio direccional, o sea que no me estoy escapando de un criterio direccional. O sea que acá tengo ciertos criterios de direccionamiento, ¿no es cierto? De direccionamiento. Mientras que en líneas generales, cuando miramos la definición formal del límite, fíjense que cuando establecemos la condición formal de límite, nosotros hablamos de que para todo E existe un delta, de modo tal de que analizamos el entorno, y cuando analizamos el entorno, podemos pensar en una especie de criterio gráfico de considerar el par ordenado X, la recta X y la recta y por acá el par ordenado X0 y 0, de nuevo en términos de un criterio gráfico, didáctico en el sentido de marcarlo en el primer cuadrante, pero eso no significa que tenga que ser siempre así. Y lo que estoy diciendo yo acá es que tengo un entorno a lo sumo de amplitud delta, que obviamente está correlacionado con E. Entonces, para todo E mayor que 0, decimos, existe un delta que en general depende de, y eso me describe a mí un entorno alrededor del par ordenado x0 y 0, en donde el criterio en forma general, aunque no siempre es así, pero en general sí es así, a medida que nosotros tomamos un E cada vez más pequeño, lo que va ocurriendo es de que se va generando alrededor del par ordenado x0 y 0 un entorno de una amplitud decreciente en términos del delta, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera lo que va ocurriendo es de que se va
como que se va cerrando el círculo alrededor de x0 y 0, apretándose cada vez más. Esa sería la idea, ¿no es cierto?, que se establece con el criterio del concepto de límite y su postulado o definición, ¿no es cierto?, que habla siempre de un entorno reducido. Por lo tanto, cuando nosotros miramos esta consideración acá, esta consideración formal de la definición, no contempla ningún direccionamiento. No contempla ningún direccionamiento. Es como que se cierra el círculo alrededor de x0 y 0. Esa sería más o menos así en una expresión del tipo detectivesco. Vamos de alguna manera apretándonos cada vez más, acercándonos al par x0 y 0 sin ningún criterio direccional, mientras que cuando analizamos los límites reiterados, fíjense que el concepto de entorno desaparece y aparece una especie de criterio de cerrar o encerrarnos alrededor del x0 y 0 según ciertas características direccionales particulares, que son las que de alguna manera yo les estoy marcando con las flechas, ¿no es cierto? Y fíjense que un criterio para el L2.1 habla de un criterio direccional particular y para el L1.2 habla de un criterio direccional como que está rotado 90 grados en el plano, por decirlo de alguna manera, en términos gráficos, ¿no es cierto? Es obvio de que esto tiene una complicación un poco mayor si el problema fuese no un límite doble, sino fuese un límite triple, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya aumentaríamos el criterio, aumentaríamos la complejidad de la explicación, por decirlo de alguna manera. Y cuando hablamos de un límite direccional, escapo a estos direccionamientos que había planteado allá acá, que yo había planteado acá para L1 y L1.2 y L2.1, escapo a esa forma de direccionarme, y cuando hablo de un límite direccional, estoy hablando de la posibilidad, por ejemplo, de considerar que en el par x0 y 0, considero yo, por ejemplo, un criterio direccional rectilíneo y hablo de, por ejemplo, las posibilidades de encontrar las infinitas rectas que pasan por el par ordenado x0 e y0 y pensar en criterios de alguna manera de acercarme hacia el par x0 y 0 en distintas circunstancias direccionales, como las que les estoy marcando acá con una flecha. Pero bueno, eso tampoco agota todas las direccionalidades que existen para arrimarnos al par ordenado x0 y 0, y por ejemplo yo podría hablar de que para arrimarme al par ordenado x0 y 0, puedo utilizar x0 y 0, puedo utilizar un criterio de utilizar, por ejemplo, alguna curva y pensar en una curva particular, qué sé yo, una cosa como esta, y pensar en situaciones de esta manera. O sea, entonces, de que, de alguna manera, los criterios direccionales, son, de alguna manera, son llamémosle así, infinitos, ¿no es cierto? Criterios direccionales. Son infinitos los criterios direccionales, ¿no es cierto? Bueno, alguien podría llegar a decir acá, si uno pudiese demostrar, si se pudiese demostrar que por las infinitas direccionalidades siempre llegamos al mismo valor, entonces ese valor es L. O sea, el límite funcional que estamos buscando. Obviamente esto no es una forma fácil de analizarlo, pero hay algunos ejemplos en donde sí tienen la posibilidad de ser analizados. Lo que importa acá es entender el concepto más que transformarse en un artista de estos análisis, ¿no es cierto? Eso es importante a tener en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, esto básicamente es un repaso así de lo que hemos planteado hasta ahora.
básicamente. ¿Alguna pregunta sobre todo este lío que dije? No, profe. Parece que no. Bueno, otro concepto nuevo que apareció y que Todavía. empezamos a verlo la vez pasada es el concepto de la derivada. Bueno, en funciones escalares, en funciones escalares, o sea, en análisis matemático 1, vamos a llamarlo así, si lo quieren discernir de lo que habían estado estudiando ustedes, nosotros decimos de que el concepto de límite, cuando analizamos este límite, obviamente con la consideración de pensar que delta de x es igual a x menos x sub 0, ¿no es cierto? Esto que está acá, si existe, lo bautizamos como derivada de la f de x en x sub 0. Y obviamente lo simbolizamos de esta manera. ¿Está bien? Y esto es un concepto nuevo, que es un límite funcional, pero noten ustedes de que la nueva función que estamos considerando nosotros es esta, y esta nueva función que estamos considerando acá tiene como variable a delta de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, el concepto de límite aplicado a la nueva variable involucraría de que este límite va a existir si para todo e existe un delta, de modo tal de que la nueva variable caiga dentro de un entorno reducido adecuado, y si podemos demostrar de que ese nuevo límite vale f' en x sub 0, ¿no es cierto? Básicamente no escapamos al concepto del análisis del límite. Eso debe quedarles a ustedes claro, ¿no es cierto? Ahora bien, noten ustedes acá que para que esta función establecida acá pueda ser definida, necesita que f esté definida en x sub 0, ¿no es cierto? Y todo lo que ustedes vieron en análisis 1, más o menos quedó descrito con una interpretación geométrica de que hay una curva que depende de la variable x y que existe en esa curva para el punto x sub 0 f en x sub 0, ¿sí? Es este punto, una recta que es tangente a la curva, y esa recta que es tangente a la curva tiene, con respecto al eje x, que estará por algún lugar, un ángulo alfa, y la tangente de ese ángulo alfa define la pendiente de la recta, y la tangente de ese ángulo alfa es formalmente igual al límite de esa función cuando delta de x tiende a 0, de esta nueva función, ¿no es cierto? No de f de x, sino de esta nueva función cuya variable es delta de x, que hemos dicho acá, y eso que está allí es así, ¿no es cierto? Esa era la interpretación gráfica que estaba. Incluso ustedes a todo este concepto lo generalizaban a este concepto, y de alguna manera decían de que x sub 0 es cualquier lugar del dominio de f de x, no ya es un lugar, no un lugar específico, sino que es cualquier lugar, y entonces el concepto se lo extendía y hablaban de
el límite cuando delta de x tiende a 0 de f en x más delta de x menos f en x dividido delta de x, y esto, si es que existe, vale f' en x. Y como x ahora, fíjense que durante este proceso, acá la variable es delta de x, pero terminado el proceso, nuevamente aparece x como variable, ¿no es cierto? Por lo tanto, decimos nosotros acá que f' de x define, en general define, por ser única la derivada, define una nueva función de x llamada derivada de la primera función, ¿no es cierto? De ahí está entonces que cuando nosotros tenemos una estructura formal f de x, hay un proceso que se llama proceso de derivación que involucra la derivada primera. Obviamente, pensando en esto como una nueva función, involucra entonces que puede existir una derivada segunda, y así sucesivamente puede probablemente existir una derivada enésima de una función, ¿no es cierto? No descartando de que a partir de cierto orden de derivación, las derivadas son todas constantes y, por ejemplo, iguales a 0 o algo por el estilo, que eran los casos que ustedes veían. Bueno, ahora, el concepto de derivada, fíjense que hablamos de un concepto único, porque estamos hablando de que el límite, si es que existe, es único. Mantenemos esos criterios que venimos hablando de análisis 1, y por lo tanto, si el límite es único, estamos hablando de que para cada x sub 0 tengo una y solo una recta que es interpretada como tangente a la curva, y por lo tanto tengo una y solo una pendiente, y por lo tanto tengo una y solo una derivada respecto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la función. Pero, ahora yo considero mis campos escalares. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Yo le pregunto ahí a la derecha, no se ve más en la pantalla cuando ocurrió, más a la derecha en la pizarra. Sí, para que la chica un poquitín. Ajá, diga. Ahí. Yo lo que no entiendo es una sutileza nomás, pero cuando usted define a la regla general de derivación como una función de delta de x y después la iguala a una función de x, ¿cómo sería eso? Claro, porque fíjate, a ver, fíjate cuál es el criterio para definir la derivada. El criterio para definir la derivada es el límite, ¿no es cierto? Sí. Y en este límite, ¿cuál es la variable? Delta de x. Correcto. Una vez que encuentro el límite, si existe, encuentro algo que simbólicamente lo identifico de esta manera. ¿Sí? Sí, que se llama derivada de la función en el punto x sub 0. Ajá. ¿Se entiende o no? Ahora, lo que yo te digo es, si generalizo mi problema y abandono x sub 0 y digo que x sub 0 es cualquier lugar del dominio de la función, entonces, mi problema acá, lo único que hizo fue eliminar el subíndice 0 debajo de la letra x, pero acá mi variable sigue siendo delta de x, ¿o no? Sí. Bien. Y una vez que encuentro la respuesta a este problema, si es que existe, esto que está acá se llamaría derivada de la función en x. Sí. Pero como x es cualquier valor, entonces ahora, a partir que encontré este resultado, me encontré con que x puede transformarse en una variable. ¿Se entiende o no? Entonces, f' de x yo digo que define una nueva función de la variable x. ¿Se entiende? Entonces yo partí de una función de la variable x. Encontré un nuevo concepto que se llama derivada, y lo derivo en cualquier lugar de la variable x. Entonces la derivada ahora pasa a ser una nueva función de la variable x. Y así sucesivamente.
¿No te parece? Sí, entiendo, pero entonces ahí cuál es la necesidad de aclarar que el límite era función de delta de x entonces. Ay, por supuesto, porque el límite lo calculo en términos de delta de x. Porque este límite, si es que existe, me tiene que definir que para todo E existe un delta, que generalmente depende de E, de modo tal que cada vez que yo tomo delta de X que pertenece al entorno reducido de 0, ¿te das cuenta de lo que te quiero decir? Entonces estoy hablando de tomar así, estoy hablando de delta de X menos 0 en valor absoluto, mayor que 0, menor que delta. Si yo tomo estos delta de X, que son mi variable en este problema, y ocurre que f de X más delta de X menos f en X dividido delta de X menos f' en X, que es el límite en valor absoluto, es menor que E, entonces, si puedo demostrar eso, este que está acá es el límite correcto, ¿o no? Sí, profe, sí. Esa es la definición Y sí, de límite. nunca yo salí de esa definición. Eso debe quedarles en claro a ustedes, ¿eh? Ojo. Por eso es que es importante describir cuál es la variable de mi problema acá, y luego decir, generalizo mi situación, porque la variable de mi problema en esta parte no es X, es delta de X. ¿Está bien? Ejemplo de todo esto. Sí, te Ahí escucho, te escucho. se entendió mejor ahí, sí. Ejemplo de todo esto, yo no sé si lo habíamos planteado, pero por ejemplo, una función f de x igual a, qué sé yo, 2 por x al cuadrado más 5x más, no sé, qué sé yo, más 1, qué sé yo, escribo cualquier pavada. Y digo acá, x sub 0 igual a 1. Fíjate que el dominio de esta función, f de x es todo el conjunto de los números reales, ¿no es cierto? O sea, el dominio de toda esta función es igual al conjunto de los números reales. Eso no hay vuelta que darle. Queda claro, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, toda la recta real es dominio de esta función. Bueno, como yo dije que x sub 0 vale 1, mi problema acá consiste en encontrar el límite de el valor de la función en 2 por 1 más delta de x elevado al cuadrado más 5 por 1 más delta de x más 1 menos por 1 al cuadrado más 5 por 1 más 1, te quiero aclarar nada más que cuáles son los datos utilizando, dividido delta de x. Obviamente delta de x es, voy a escribirlo acá, delta de x, voy a escribir límite cuando delta de x tiende a 0, y obviamente debe quedar claro que delta de x es igual a x menos 1, ¿no es cierto? Porque mi problema formal es encontrar la situación de esa definición en x sub 0 igual a 1, ¿no es cierto? Eso debe quedar claro. Entonces, bueno, obviamente la estructura analítica que surge de todo este despiole es analizable siempre por su estructura equivalente, límite cuando delta de x tiende a 0 de la estructura equivalente, y bueno, acá no me queda otra vuelta que escribir 2 por, bueno, acá te lo escribo de esta manera, 1 más delta de x al cuadrado más 2 delta de x, que es el desarrollo de la forma cuadrática, más 5 más 5 delta de x, más 1, por acá escribiré, uy, se me encimó, voy a seguir escribiendo acá medio chonfleadito, menos 2 más 5 más 1, o le cambio los signos ya directamente para ver en la historia, entonces me quedaría menos 2, menos 5, menos 1, ¿no es cierto? Retiro el paréntesis este que está acá, lo retiro este paréntesis que está por acá, y obviamente todo esto tiene queda feíto, pero creo que se entiende, ¿no es cierto? Y esto escribo acá así, sigo,
Bueno, notarán ustedes acá que, bueno, es obvio de que el 5 se va a cancelar con el 5, el 1 se cancela con el 1, porque es la estructura equivalente. Obviamente acá adentro voy a poner, voy a sacar el 2 este que está acá y voy a poner el 2 por acá, voy a sacar voy a poner, quiero decir, el 2 que está por acá y voy a escribir un 4 que está por acá, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Bueno, entonces este 2 obviamente se cancela con este 2. Y acá me queda 2 delta de x al cuadrado, o sea que la expresión equivalente de todo esto, la estructura analítica equivalente de lo que está dentro de este contexto, por decirlo de esa manera, no es otra cosa que 2 delta de x al cuadrado, 4 delta de x más 5 delta de x, si mi cuenta está bien hecha, sería 9 delta de x, ¿no? Delta de x, escribo así, dividido delta de x. Eso se entiende hasta ahí, y esto que está acá es igual a la estructura equivalente, límite cuando delta de x tiende a 0, de 2 por delta de x más 9, ¿no es cierto? Y esto, en términos formales del análisis del límite, fíjense que la variable es delta de x, en este caso de este límite, fíjense que se puede demostrar de que esto es igual a 9, y esto es formalmente la derivada de esa función en x igual a 1. Ahora, si yo generalizo mi problema y analizo las circunstancias no de pensar en x sub 0 igual a 1, y generalizo mi problema, me encontraría con la situación de calcular el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2 por x más delta de x elevado al cuadrado más 5 por x más delta de x más 1, ¿sí? Menos, y escribo 2x al cuadrado más 5x más 1 dividido delta de x, y luego de hacer todo el rimbombante despelote que tengo, donde lo único que hice fue prescindir de decir que x sub 0 vale 1 y lo llamé simplemente x, fíjate que mi variable sigue siendo delta de x acá en este problema, y esto que está acá no es otra cosa que 2 por x más 5. Eso es lo que surge de lo que ustedes aprendieron en análisis 1, ¿no es cierto? Y esto es así. Ese es el resultado. Obviamente no hago todo el desarrollo porque se supone que ustedes lo saben hacer, ¿no es cierto? De ahí está que acá cometí un error, creo que acá tengo que escribir 4. ¿Está bien? Porque bajo el exponente, ¿no es cierto? 4. De allí está entonces que si x es igual a 1, fíjate que ahora esto se transformó en una estructura que depende de la variable x, ¿sí? O sea que acabo de fabricar una f' de x igual a 4 por x más 5. Y f' de 1 no es otra cosa que 9, que era lo que habíamos calculado hace un ratito formalmente. ¿Es eso lo que te quise decir en definitiva? ¿Puede ser? Sí, profe, puede ser. Sí. Bien. Bueno, bien. Ahora, se me achicó. Qué manera de escribir cosas, che. Acá estoy. Bueno, viendo todo este despiole que terminé por escribir, yo puedo, por qué sé yo, a ver, no, aumentar la complejidad no, sino puedo empezar a generalizar mi problema. Puedo pensar n igual a 2, por ejemplo, entonces tengo un campo escalar, f, que depende, por ejemplo, de la variable x y de la variable y. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo me pongo a recordar lo que estuvimos hablando hace un ratito, pienso, fíjense que es una manera un poco intuitiva de todo esto, pienso que f de x y puede ser representado gráficamente, a pesar de que las representaciones gráficas no son solución de nada en este mundo, pero sí ayudan mucho. Yo estoy dibujando un paraboloide. ¿Por qué tengo que dibujar eso? Puedo dibujar cualquier cosa. Yo pienso que f de x y no es otra cosa que una especie de superficie
donde dibujo en una cuestión didáctica esa superficie en el primer octante nada más. Me la imagino de esa manera, ¿está bien? Entonces, si yo tengo plantado mi problema en un lugar que es de coordenadas x0 y 0, entonces esto será por acá el valor que toma f en x sub 0 y sub 0, ¿no es cierto? Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense que si yo conservo, si yo mantengo la idea intuitiva, o sea, si yo mantengo la idea de que geométricamente la derivada se interpreta como la pendiente de una recta tangente, obviamente el punto de tangencia que voy a considerar yo acá es ¿no es cierto? ¿Sí? Este es el punto de tangencia que voy a considerar. La pregunta es, ¿cuántas rectas tangentes tengo posibles en esta superficie? En ese punto. Muchas. Infinitas. Perfecto. Un plano. O sea, como tengo muchas rectas tangentes, el criterio de la derivada, si se mantiene, ¿qué perdió? La unicidad. ¿Se entiende esto o no? Perdió la unicidad. O sea que, si lo miramos estrictamente pensando en esta idea de que la derivada es única, entonces yo diría, una función de dos variables, ¿es derivable? Sí, pero te va a dar infinitas posibilidades. Bueno, derivada es única y me da a mí muchas posibilidades, con que me dé más que una, concluyo, una función de dos variables no es derivable. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque su derivada no es única. Pero, surgen cuestiones que resultan de cierta utilidad. Y acá viene la historia. Que si, para el caso n igual a 2, ¿no? Sigo hablando de eso. Si tomamos i igual a i sub 0, este sería el valor i sub 0 al cual hago referencia. Y considero el plano i igual a i sub 0, donde lo observo en el primer octante, por eso lo dibujé de esa manera, y considero la función f de xy, de la cual estuve hablando hasta hace un ratito, presento gráficamente en ese primer octante, puedo
de alguna manera pensar de que ese plano I igual a I sub 0 corta a la superficie f de xy según una curva. ¿Eso se entiende, no es cierto? Entonces, esta curva que está acá está formalmente establecida en términos de una f de xy sub 0. ¿Se entiende? ¿Y qué acabo de fabricar acá, bajo este criterio? Una función de una sola variable. ¿Se dan cuenta? Entonces, bajo esta consideración, I igual a I sub 0, tengo yo esta estructura analítica, que pasa a ser una sola variable, porque depende de X exclusivamente, cuya representación gráfica me la estoy imaginando como la que estoy marcando acá, y entonces sí puedo establecer un criterio de derivada, porque lo que voy a decir acá es que la derivada será igual al límite cuando delta de X tiende a 0, ¿de quién? De f en X sub 0 X, Y sub 0 menos f en X sub 0 Y sub 0 dividido delta de X. ¿Se dan cuenta o no? Y si este es el número X sub 0 del cual estoy hablando, este que está acá es el par ordenado X sub 0, Y sub 0, y esto que está acá será el valor que toma la función en X sub 0, Y sub 0. ¿Está bien? Y si este límite existe, será entonces la derivada de la función f en el punto X sub 0, obviamente Y sub 0, porque Y sub 0 ha permanecido como una constante en todo este proceso, y en vez de ponerle una comita acá, como estábamos acostumbrados, le voy a escribir simplemente un subíndice llamado X. De hecho, en la literatura aparece la comita, aparece también el subíndice X, aparece mezclado los dos, pero básicamente esto se va a llamar derivada parcial de la función f de xy en el punto x0 y 0, y su interpretación geométrica será la de la pendiente de la recta que es tangente a la curva barra superficie. Qué feo que me sale mi dibujo. Pero bueno, se están dando cuenta ustedes de que yo quiero manifestar acá gráficamente la pendiente de una recta. Qué horrible que me salió. Pero bueno, esto que está acá es la recta. Sepan asumir mi escaso arte gráfico, pero entienden ustedes de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Estoy hablando de la pendiente de esta recta. ¿Sí? Profe, Sí. entonces lo que usted está haciendo es manteniendo como constante una de las dos variables. Sí, pues. Geométricamente lo que hace es construye un plano que corta a f de xy. nuestra curva de dos variables, y con eso puede definir una derivada parcial. Efectivamente. Ah, bien, bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Es obvio de que puedo pensar haciendo x igual a x sub 0. Entonces, mi problema, desde el punto de vista, llamémosle así, interpretativo gráfico, ahora será un poco distinto, porque fíjense que estoy hablando, didácticamente hablo de representar mi problema en el primer octante, ¿no es cierto? Pero eso no necesariamente tiene que ser así, ¿no es cierto? Y esto que está acá será el plano x igual a x sub 0, ¿se dan cuenta, no es cierto? Eje X, eje Y y eje Z. Y si hablo de la misma función, entonces de alguna manera la gráfica de esa función me la imagino como que está por acá así, y la función es cortada por ese plano mediante esta curva. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Esto será x sub 0.
Noten ustedes que esta curva anterior es distinta a esta curva, ¿no es cierto? O sea que esta curva que está acá, esta es la f en x sub 0 i. ¿Y qué acabo de construir acá? Y acá acabo de construir una función que depende de la variable i, ¿no es cierto? ¿Queda claro? ¿Sí? Y si es que existe el límite cuando delta de i tiende a 0 de f en x sub 0, i sub 0 más delta de i, menos f en x sub 0 i sub 0, dividido delta de i, si es que existe este límite, ese límite será f, lo voy a escribir de la misma manera que escribí hoy, derivado respecto de la variable i, en el par, obviamente, x sub 0, y sub 0 del dominio de la función, y obviamente si es que esto que está acá es i sub 0, de alguna manera, estoy diciendo de que esto que está acá es el valor de la función en x sub 0, y sub 0, y me encomiendo a mi hermosa representación gráfica. La recta tangente a la curva será esta, y la pendiente de la recta tangente, esta es la recta tangente, la pendiente de esta recta estará dado por este cálculo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Esa sería Sí, su profe. interpretación geométrica que le estoy atribuyendo yo al problema de las derivadas parciales. Entonces, yo puedo generalizar mi problema y decir, bueno, acá mi problema fue para un par x0 y 0 dados, pero puedo generalizarlo para cualquier par ordenado. De la misma manera acá, esto está generalizado para el par x0 y 0. Bueno, lo puedo generalizar para cualquier par ordenado y tratar el problema, ¿no es cierto? Pero básicamente, lo que estoy hablando yo es de, por ejemplo, si tomo un ejemplo, estoy hablando de una f de xy igual a, no me acuerdo cómo había escrito hoy, pero vamos a poner acá 5x al cuadrado más 4 por x por y. Ahí está. Más 1. Vamos a sumarle así. Fíjense que ahí tengo una función de dos variables. Entonces yo digo, bueno, el dominio de esta función, noten ustedes que no es otra cosa que todo R a la 2, ¿no es cierto? O sea que yo acá puedo meter cualquier par ordenado xy y la función funciona, por decirlo de alguna manera. Entonces yo digo acá, digo x sub 0 e y sub 0 igual al par ordenado 1, 1. Vamos a ponerlo así, ¿sí? Al par ordenado 1, 1. Entonces yo tengo acá las dos posibilidades de las derivadas parciales. Las dos posibilidades de las derivadas parciales van a corresponder a hacer, por ejemplo, y sub 0 igual a 1, entonces mi función será de x1, voy a escribirlo de esta manera, será igual a 5x al cuadrado más 4x por 1 más 1. Y voy a analizar la posibilidad de la existencia del límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De la función 5, y acá voy a escribir 1 más delta de x elevado al cuadrado más 4 por 1 delta de x, al 1 no hace falta que lo escriba, más 1 menos, y obviamente acá voy a escribir todo este lío que tengo escrito acá, lo voy a producir acá, que sería 5 por 1 al cuadrado más 4 por 1 por 1 más 1, lo escribo a propósito para que se den cuenta dónde estoy plantado, y esto dividido delta de x, y esto, si es que tiene solución, tendrá solución en términos de su estructura equivalente, y esto será igual al límite cuando delta de x tiende a 0, y bueno, acá me queda todo este lío. 5 por 1 más 2 por delta de x más delta de x al cuadrado, más 4 delta de x más 1
menos 5 menos 4 menos 1 dividido delta de x. Y bueno, acá pueden ver que ya puedo cancelar cosas, así como están. Bueno, y acá también obviamente no, ya lo hubiese hecho de entrada, pero noten ustedes que acá puedo haber escrito 5, acá puedo haber escrito 10 directamente y acá 5. Entonces, obviamente, este 5 se murió con este 5 y obviamente la estructura analítica equivalente de todo esto vuelve a darme la posibilidad de considerar la estructura equivalente, y esto será acá simplemente 10 delta de x más 4 delta de x sería 14 veces delta de x, ¿no es cierto? Más 10 más 4, dije, sí, me parece que sí, más 5 delta de x al cuadrado dividido delta de x, y obviamente la estructura analítica equivalente de todo esto es 14 más 5 delta de x, y se puede demostrar esto de acuerdo a los criterios de análisis 1, que es igual a 14. Y esto que está acá no es otra cosa que lo que simbólicamente yo indiqué como la derivada respecto de la variable x de la función de la cual partí en el par ordenado 1, 1. ¿Se entiende? Ahora bien, es importante notar de que acá, cuando fijamos el valor de i, yo puedo generalizar la situación. Fíjense, puedo generalizar la situación, y como mi función f de xy es igual a 5x al cuadrado más, ¿cuánto diablo era? ¿Cuánto era? Más 4, más 4xy, ¿no? Más 4x por i más 1, yo puedo pensar en forma generalizada y no contemplar ninguna situación en particular, y simplemente pensar en que i es constante, y decir, o sea, pienso i igual constante, como alguien por ahí lo mencionó. Entonces mi problema acá es analizar el límite cuando delta de x tiende a 0, en el sentido de que i es una constante. Entonces me va a quedar 5 por x más delta de x todo elevado al cuadrado, más 4 por x más delta de x por i más 1, menos 5x al cuadrado menos 4x por i menos 1, dividido delta de x, ¿no es cierto? Pero ojo, yo dije que i es una constante acá en todo este problema. Si i es una constante en este problema, esto, como ustedes ya se estarán dando cuenta, si i es una constante, esto en realidad se comporta como 5x al cuadrado más 4 por una constante por x más 1. Y esta derivada es, porque mi variable es delta de x, no va a ser otra cosa que 10 por x más 4 veces i, porque ahora dejó de ser 4 solita la constante y pasó a ser 4 veces i, y la constante 1, su derivada vale 0. Entonces, esto será así, y esto será formalmente la derivada de la función respecto de la variable x, que obviamente pasa a depender de la variable x y de la variable y. Y que cuando yo considere x igual a 1 e y igual a 1, como era mi problema primitivo en sus inicios, entonces f sub x en el par 1, 1 no va a ser otra cosa que 10 más 4, y esto es lo que vimos que era igual a 14, si es que no metí la pata, cuando, acá está, si igual a 14, evidentemente no cometí ningún error. ¿Se entiende esto o no? Ahora, por el mismo criterio generalista, puedo decir que x es igual a una constante, y todo el chichoneo escrito en términos de delta de i me va a dar vida a mí a una derivada respecto de la variable i en el par xy, y obviamente, como x es una constante, esta derivada va a adquirir formalmente, como esto ahora se transforma en constante, esto ya es una constante, por decirlo de alguna manera, simplemente la derivada de esto no va a ser otra cosa que 4 veces x. ¿Se dieron cuenta? Porque la constante que aparece puesta en juego acá es 4xy, perdón, es 4x multiplicado por la variable y, por lo tanto, mi problema en términos de la variable y, al ser derivado, es 4 por x.
Y obviamente la derivada de la función respecto de y en el par 1, 1 es igual a 4 por 1, que esto es 4. Y obviamente notan ustedes de que no tiene por qué ser la derivada respecto de la variable y igual a la derivada respecto a la variable x en el par 1, 1, por las razones intuitivas gráficas que les di yo hoy por acá, de decir que interpretamos a la derivada en términos de la pendiente de la recta que es tangente, y no tiene por qué ser la pendiente de esta recta muy feamente dibujada por acá igual a la pendiente de esta recta muy feamente dibujada por acá. Entonces, las derivadas parciales obedecen a ciertos criterios direccionales, para encontrar las pendientes de las rectas que son tangentes a una superficie que está viviendo en R a la 3. Lleven este problema a R a la n y se van a encontrar con que el problema ya deja de ser hasta inclusive graficable, pero sí interpretable formalmente bajo los criterios establecidos, y estaríamos hablando de las derivadas parciales respecto a la variable, en el caso de R a la 3, respecto a la variable x, respecto a la variable y, respecto a la variable z. ¿Se entendió más o menos todo este despiole que hice? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Excelente. Entonces, basándome en estas consideraciones, yo planteo... uy, qué despiole que he escrito. Bueno. Basándome en todas estas consideraciones, por ejemplo, digo, un ejemplo. Pienso, tengo una función de 3 variables. Y esta función de 3 variables es igual a x por el seno de y por z. ¿Okay? Entonces acá, pensando en estas consideraciones, tengo 3 derivadas parciales posibles. Entonces voy a tener acá una derivada parcial de la función respecto de la variable x. ¿Cómo se va a comportar? Todo lo que tiene la letra i y la letra z es una constante, por lo tanto va a ser igual. Fíjense que la forma trigonométrica pasa a ser una constante bajo este criterio, y bajo esa consideración, esa constante aparece nuevamente como constante, y la derivada respecto de x va a ser la constante, o sea que va a ser igual al seno de y por z. Va a aparecer la derivada respecto de y. Bueno, fíjense que x y z son las constantes, entonces va a aparecer la constante x y la derivada del seno, que va a ser el coseno. El argumento se mantiene, pero voy a multiplicar por la derivada del argumento respecto de y por lo tanto aparece la constante z puesta en juego, ¿no es cierto?, como multiplicador de todo esto. Y obviamente me queda la tercera derivada parcial, que va a ser la derivada parcial respecto de z, de esta función, y obviamente va a aparecer la variable x, va a aparecer el coseno de y por z, pero y es una constante, por lo tanto, la constante que aparece en la derivación del argumento la escribo de este lado para indicar las 3 derivadas parciales, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Perfecto. Ahora fíjense que yo puedo seguir estableciendo, siguiendo con el mismo criterio de la cadena, y fíjense que esta nueva función que quedó acá definida, depende de 3 variables, en donde una no aparece en forma explícita, que es la variable x. Pero en definitiva, si yo puedo derivar esto será derivada parcial respecto de x 2 veces. Y esa derivada respecto de x 2 veces acá de esto, ¿cuánto vale? 0 Cero. porque tenemos constante. La derivada parcial de x, pero derivado respecto de y ahora, ¿no es cierto? Fíjense que yo mantengo la estructura del símbolo y simplemente le anexo un subíndice para indicar en qué lugar estoy, por quién estoy derivando. Entonces acá, obviamente, la derivada del seno va a ser el coseno de y por z, ¿no es cierto? Pero tengo el argumento que tiene una constante, por lo tanto esa constante va a aparecer acá. Hasta ahí salió, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente me va a aparecer la derivada respecto de z. Y la derivada respecto de z obviamente va a tener nuevamente la misma idea, que va a ser un coseno de y por z,
pero como la constante i es la que aparece puesta en juego acá, esto aparece como i acá, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Fíjense que acá voy a tener la derivada respecto de i, que la puedo derivar respecto de x. ¿La ven? Y esto me va a dar a mí, si lo derivo respecto de x es muy fácil, todo lo que no tiene x es constante, y fíjense que me va a aparecer z por el coseno de i por z. Si miro acá, la derivada parcial de i respecto de i nuevamente, o sea, la puedo derivar respecto de i nuevamente, y esto que me va a dar, y fíjense, x por z es una constante, o sea, aparece escrito x por z, y la derivada del coseno es menos el seno, o sea que me aparece el seno de i por z, pero z es un factor que aparece nuevamente, y acá aparece así, y le pongo un signo negativo acá. ¿Se entiende? Y acá me va a dar la posibilidad de la derivada de i respecto de z. Ahora, fíjense que acá aparece un producto de factores de z. Aparece esto y aparece esto, como expresiones de z. Entonces, eso es como tener la derivada de un producto de dos funciones que dependen de la misma variable. Entonces va a ser la derivada del primero. Y la derivada del primero va a ser igual a x. ¿Se entiende? Por el segundo sin derivar. Tomo a esto como primero y a esto como segundo. Entonces me va a aparecer coseno de i por z, y este factor aparece sin derivar. Y me va a aparecer ahora más el primero como está, x por z por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es la derivada del coseno, o sea, menos un seno. O sea que me va a aparecer un seno de i por z, pero como es derivado respecto de z, me va a quedar un factor multiplicador i, y como dije que es un menos, entonces ese menos me va a afectar este sumando y me va a aparecer un signo negativo que está por acá. O sea que fíjense que yo, sabiendo derivar en análisis 1, sé derivar en análisis 2, haciendo extensiva la idea de cuál es la variable que dejo fija. Obviamente que la interpretación geométrica acá deja de ser factible en términos gráficos, pero sigue siendo posible pensar en las pendientes de las malditas rectas que son tangentes a superficies que no existen. Bueno, acá también tengo tres derivadas posibles que se las dejo para ustedes, por supuesto. Esta derivada sería la derivada parcial de z respecto de x, esta sería la derivada parcial de z respecto de y esta sería la derivada parcial de z respecto de z nuevamente. Y así se va estableciendo una especie de cadena que va ampliándose en las sucesivas derivadas parciales que puede llegar a tener una función, por ejemplo, de tres variables. ¿Preguntas? Yo, profe, Por el momento no. yo tengo una sola pregunta. Diga. Es que usted dijo que la derivada parcial está acompañada de un criterio de la dirección. Sí. Bueno, entonces, uno puede tomar una dirección, vamos a decirle dirección que sea oblicua a los ejes, digamos, que sea Sí. una combinación. Sí, pero todavía no te la dije. Simplemente te bueno. dije, tomé un criterio direccional, básicamente, tomando en cuenta x constante o y constante para el caso en r a la 2, ¿no es cierto? Entonces, basándome en lo que vos me estás diciendo, esa direccionalidad establecida, esa direccionalidad establecida acá, podría pensarse como que se trata de una direccionalidad paralela al eje X. Mientras que para el otro se trataría de una dirección paralela al eje Y. ¿No es cierto? ¿Se entiende o no? Sí, Perfecto. sí, Después vemos el resto de las direcciones que podemos asignarle a las cosas y vemos cómo son los criterios, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora bien, yo hago la siguiente consideración. Con la derivada nosotros perdimos la unicidad. O sea, cuando salimos de análisis 1,
y entramos en análisis 2, perdimos la unicidad de la derivada. Y vimos que empiezan a aparecer criterios direccionales y aparecen derivadas llamadas parciales. Ahora bien, lo que se mantiene formalmente es en la condición de que todas esas rectas, todas esas rectas, quiero encontrar acá, todas esas rectas pertenecen a, en el caso de R a la 2, estoy hablando, ¿no es cierto? Eso que quede claro, en R a la 2, ¿no es cierto? O sea, desde el punto de vista gráfico, vamos a llamarle así, gráfico, yo dije, o me imaginé, que la función tenía una especie de, qué sé yo, la dibujo parecida a la que aparece en los libros, esto es el eje X, el eje Y, el eje Z, y digo, che, esto que está acá es la representación gráfica de una función f de xy. ¿Estamos de acuerdo? Y en el par x0, y0, la función admite un determinado valor que es f en x sub 0 y sub 0. Y por lo tanto me brinda un punto de la superficie. Cuando yo considero un criterio direccional determinado, por ejemplo, paralelo al eje X, descubro una recta que es tangente a la superficie y contenida en un plano paralelo al plano X, Z. Cuando yo considero el otro criterio direccional, tomo la recta contenida en un plano paralelo al IZ y la pendiente de esa recta está dada por la derivada parcial respecto de y en el par x0, y0, y la pendiente de esta recta está dada por la derivada parcial respecto de x en el par ordenado x0, y0. ¿Estamos de acuerdo? Y ambas pendientes no tienen por qué ser iguales porque se trata de dos cosas totalmente distintas o dos rectas totalmente distintas. Pero lo que sí es único es el plano que conforman ambas rectas. ¿Se entiende? Ambas rectas tangentes a la superficie de f de xy conforman un plano. ¿Estamos de acuerdo? Ambas rectas conforman un plano. ¿Sí? En x0 y 0, no sé. En el punto. Repetime, no te entendí. En ese punto, digamos. Ah, por supuesto, ambas rectas tangentes, y estoy hablando de rectas tangentes, por supuesto, sí. Claro. Conforman un plano. Y ese plano tiene la condición de ser tangente a la superficie. O sea que si yo lo pensase en términos de una representación gráfica, una porción de ese plano es el que estoy dibujando yo acá más o menos, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y ese plano es tangente a la superficie que estoy tomando en cuenta. ¿Se ve eso o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Correcto. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la ecuación del plano tangente a f de xy en x0 y 0? ¿Cuál es? ¿Ustedes lo estuvieron en geometría analítica eso? ¿O no? Sí, sí.
pero no me Pero, acuerdo. bueno, pero yo les recuerdo. Con un punto y un vector normal, Pero yo acá no lo tengo el vector normal. con las dos rectas se puede hacer el producto vectorial. Correcto, estamos de acuerdo, sí. Pero acá yo no tengo el vector normal. Entonces yo digo la siguiente. ¿Cuál es, en líneas generales, cuál es la función que representa un plano en R a la 3? Eso sí lo saben. ¿Cómo dijo, profe? Porque se me corta. ¿Cuál es la función que ¿Cuál es la representa? función que representa un plano en R a la 3? ¿O cuál es la ecuación, como a ustedes les gustaba llamar? Y z igual a x más bi, algo así. ¿No era? Vamos a ser más específicos. Profe, ¿Sí? era, si mal no recuerdo, era, por ejemplo, A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C eh, por Z menos Z0 igual a 0. Bueno, a ver, vamos a escribir eso. Obviamente estás hablando del plano que pasa por la terna ordenada x0, y0, 0, Z0. z0. Yo Sí, simplemente te propongo que z0 sea igual a f en x sub 0 y sub 0, ¿no es cierto? sí, Porque del plano que estoy hablando pasa por ese lugar, ¿o no? Sí, 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 bien. sí. Vos me Pasa decís que, que... sí, 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 dígame. decí. No, pasa que justo, sí, eso sí me pongo a mirar, deduzco, digamos, el problema de las rectas y eso, pero me tengo que poner a mirar un poquito así en la hoja, pero sí, vamos por ese lado, digamos. A por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c, vamos a llamarle directamente, vamos a tomar así. Vamos a tomar así. Plano de XY igual a f en x sub 0 y sub 0 más a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0. Pregunto, ¿esta no es una relación lineal que pasa por el punto x0 y 0 o no? ¿Cuánto y sub 0 y sub 0? Muchachos, sustituyan. Se me Pongo cortó, profe, x. el internet. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuánto vale el plano? ¿Cuánto vale la función p plano en el par x0 y 0? Ah, y meto X0 ahí donde tengo al lado de la A la X y después meto Bueno, Y0 ¿y cuánto ahí vale? y opero. Y bueno, y operá, ¿y cuánto vale? Y me queda me queda F de X0 y 0. Claro. Entonces yo pregunto, ¿esto que está acá no es una relación lineal que pasa por el punto Z0, X0, que pasa por la terna ordenada X0 y 0, Z0? ¿Sí? Listo. Este plano
habita en el espacio tridimensional y pasa por este lugar. ¿Sí o no? Gráficamente hablando. Pasa por acá. ¿Sí? Por ese lugar pasa, ¿o no? Sí, profe, sí, sí. Lo único que no sé es qué valor tiene A y qué valor tiene B. La pregunta es, si el plano tiene que ser tangente a la función, ¿no será que la derivada de P respecto de X en el par X0 y 0 tiene que ser igual a la derivada de la función respecto de X en el par X0 y 0? ¿No será que la derivada, o sea, la pendiente que tiene el plano respecto de Y en el par X0 y 0 tiene que ser igual a la derivada de la función en el par X0 y 0 para completar la verdadera tangencia de la función? ¿Me entienden lo que quiero decir? Y la derivada de P Sí. respecto de X, si yo derivo esto que tengo acá arriba, ¿no es A? Y la derivada de P Sí, sí. respecto de Y, ¿no es B? Sí, Bien, porque justamente A y B son las pendientes de nuestra recta que van a hacer que a la vez el plano sea tangente. O sea, esa es la relación que hay correcto, entre las rectas y el... correcto. Entonces, la respuesta a esto es que la ecuación del plano tangente a la función en el punto x0 y 0 no va a ser otra cosa que P de xy igual a f en x sub 0 y sub 0 más la derivada parcial de la función en el par x0 y 0 por x menos x0 más la derivada parcial de la función y en el par x0 y 0 por y menos y0. Esta es la ecuación del plano tangente. Acabamos de descubrir cuál es la ecuación del plano tangente a una superficie en un punto dado de esa superficie. Bueno, muchachos, preguntas hasta acá. Vi que he escrito muchas cosas. ¿Preguntas? Por mi parte no tengo preguntas, profe. Bueno, me quedo acá. Me quedo acá. Mañana continuamos con esto en la misma hora y en el mismo canal de siempre. Continuamos con esto. Y vamos a tratar de encontrar. ¿Quién fue el que habló del vector perpendicular al plano? ¿Alguien dijo eso, no? Sí, yo. Bien. Entonces El mañana nos gradiente, vamos a... no, a ver. Mañana a esta misma hora y en el mismo canal nos vamos a encontrar para encontrar cuál es el vector perpendicular a la superficie. ¿Sí? Sé que yo dejo anotado esta pizarra por acá y mañana nos abocamos a la tarea del vector perpendicular. ¿Sí? Nos vamos Bueno, a profe. abocar a la tarea del vector perpendicular.
al plano tangente. Vector perpendicular al plano tangente. ¿Sí? Si es perpendicular al plano tangente, el vector será perpendicular a la superficie f de x, y, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bien, 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 bien. Ustedes están estudiando física, ¿no? ¿Están Sí, estudiando? profe, sí. ¿Crees que sí? Están estudiando entonces vector normal a una superficie para analizar el producto del campo, ¿o no? Sí, a la Sí, superficie profe. gaussiana. Perfecto. Fíjense que lentamente estamos entrando en eso. Mañana vamos a hablar de ese vector perpendicular y vamos a ver cómo podemos definir el vector perpendicular a partir de una relación conocida funcional. ¿Sí? Listo. Nos vemos, muchachos, mañana. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta Nos luego. vemos, profe. Chaucito, Hasta luego. chaucito. Nos Hecho, vemos, profe. hecho. Hasta luego.